Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Soy su amigo Gus Arellano, fundador del Instituto de Ventas Médicas, y anfitrión de este programa. Para mí es un gusto traerles como cada viernes a un profesional exitoso, como lo es la doctora Tai. Pero bueno, antes de pasar con ella, quisiera comentarte que este episodio es patrocinado por Ilumínate Guadalajara. Que no pierdas la oportunidad de aumentar tu visibilidad y atraer nuevos clientes. Tu fachada es el lugar perfecto para destacar tu marca. Pon un letrero luminoso en tu fachada de Ilumínate Guadalajara. Puedes mandarles un WhatsApp al 33 15 76 42 33. Repito, 33 15 76 42 33 y recibirás una cotización. Muy bien, pues qué gusto estar aquí con la doctora Ataí Coronado para hablar de un tema que pues nunca habíamos tocado aquí en este podcast, que es novedoso, que es disruptivo que estemos hablando en nuestro podcast, pero creo que eh, será muy interesante charlar con ella. Pero bueno, ¿quién es Ataí Coronado? Por favor, doctora, para los que no te conocen. Claro que sí, gusto. Estoy muy contenta de que me hayas invitado y de verdad muy emocionada porque, como dices, de este tema no se había hablado en tu podcast y creo que vamos a ver qué respuesta tiene. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, te cuento un poquito. ¿Quién es Ataí Coronado? Ataí Coronado es una apasionada del crecimiento personal. Es una apasionada del acompañamiento porque soy psicoterapeuta, soy psicóloga de profesión y tengo ya muchos años en la docencia y en la psicoterapia. Soy especialista en sexología clínica, doy acompañamiento en terapia de parejas individual o también en terapia individual y atención en sexología. Y actualmente tengo un tiempo ya metiéndome a este rollo de el emprendimiento, el área empresarial y por supuesto, pues las. Fantástico, muy bien, pues es un gusto y un placer tenerte aquí, Ataí. Doctora, yo sé que eres una persona exitosa. ¿Cuál es tu secreto para ser exitosa? Híjole, yo creo que mi secreto ha sido trabajo duro, honestamente, trabajo duro, persistencia y sabes algo que actualmente me ha quedado más claro, es ser genuinos. Ser genuinos, presentarnos, conocernos más a nosotros mismos para poder presentarnos hacia las demás personas. Creo que ese ha sido el secreto de mi éxito. Así lo podría resumir, Gus. Trabaja duro y ser genuino, qué fantástico. Creo que ambos son consejos buenísimos eh, para transmitir lo que queremos, para trascender, para no ser una copia de otras personas, ¿no? Para esa autenticidad o ese ser genuino, creo que habla muy bien de ti, de lo que estás haciendo y pues felicidades. Vamos a Gracias. hablar en el día de hoy entonces del sexo y las ventas, ¿no? Y de esa relación que puede existir ahí, pero antes de pasar a las preguntas, Ataí, yo quisiera preguntarte, ¿existe desde tu conocimiento, porque mi conocimiento no existe, pero desde el tuyo, ¿existe algún trabajo científico que hable de la relación entre el sexo y las ventas? Fíjate, Gus, que hasta el día de hoy yo no he encontrado un trabajo científico con una rigurosidad metodológico-científica que hable de esto. Se están haciendo algunas aproximaciones a esto y se habla desde como hay un ciclo, por ejemplo, del proceso de ventas, pues hay un ciclo también de respuesta sexual humana o de etapas que podemos ir siguiendo para poder ir desarrollando y llegar a un buen lugar a donde queremos llegar, ya sea en una venta o en el caso de, por ejemplo, de una práctica sexual. No hay, pues, lo que hemos estado encontrando, que actualmente hay algunas aproximaciones de cómo se relaciona la sexualidad o incluso el erotismo, y ahorita les voy a explicar un poquito por qué hablo de estas cosas separadas,
Pero, ¿cómo se relaciona la sexualidad o el erotismo y qué relación, bueno, qué relación tiene con la productividad laboral? Que si somos más productivos y tenemos buenas relaciones sexuales, que si somos, pues es que vamos a ser gente más contenta, Gus, desde ahí, ¿no? Entonces, si somos personas más felices, vamos a ser más productivas. Entonces, hay algunas aproximaciones, no en México existe un estudio que se hizo en la Ciudad de México, ¿sí? Con una población, pues digamos, no tan representativa, pero están habiendo ya ahorita algunas personas hablando de esto, porque creo que es importante hablar de justamente cómo puede interferir nuestra sexualidad al momento de ir a realizar nuestro trabajo, seamos vendedores, seamos empresarios, seamos empleados, seamos lo que seamos, ¿sí? Y se le está dando un auge importante a esto. Me encanta, ¿eh? Me encanta porque justo la semana pasada en el diplomado de ventas consultivas que estamos llevando a cabo, veíamos hábitos de productividad y nombramos entre ellos el tener una vida sexual activa sana, ¿no? Como un hábito de productividad, un hábito de bienestar, donde sentas las bases con eso y por supuesto con el amor, ¿no? Con el romanticismo, etcétera. Sientas las bases para estar productivo, para estar presente, como lo decías hace un rato, pero y para ser más productivo, más creativo incluso, ¿no? Todas esas cosas creo que estamos en la misma línea, Atay. Claro que sí, fíjate. Entendemos muchas veces cuando escuchamos sexo, yo creo que por eso mucha gente pudo haber dicho, ándale, ¿de qué me van a hablar? Sexo, ¿no? ¿Cómo está ese rollo del sexo y las ventas? Cuando escuchamos sexo, muchas veces nos vamos únicamente al erotismo. Quiero hablar de que estoy justamente haciendo un estudio en forma de esto de la sexualidad y las ventas o el emprendimiento, el rollo empresarial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sexualidad es más amplia que solamente lo que entendemos por sexo. Voy a permitirme aquí unos minutitos rápidos para tus escuchas, para quien nos está viendo, hablar un poquito así, rápido, de cómo es la sexualidad. La sexualidad es un sistema, es un principio, es algo fundamental que tenemos los seres humanos. No nos lo podemos quitar. Por lo tanto, lo vamos a llevar al trabajo, lo vamos a llevar a la venta, lo vamos a llevar cuando vamos caminando, cuando estamos cantando, cuando estamos hablando. Aquí nosotros estamos compartiendo desde nuestra sexualidad. Y espérense tantito, les voy a explicar por qué. ¿Sí? Hay un modelo que explica la sexualidad y habla de olones, es decir, es un todo integrado, no podemos quitarlo. Hay el olón de la reproductividad, donde se encargan de aspectos biológicos, pero también psicológicos y sociales. Por ejemplo, cómo yo me reproduzco si yo reproduzco una idea, no habla solamente de tener hijos. ¿Sí? Por ejemplo, el olón de la vinculación afectiva, ya lo hablábamos, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? Y esto de la vinculación afectiva y cómo nos relacionamos no quiere decir únicamente cómo amo a mi pareja, cómo me relaciono y me vinculo afectivamente con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos. Es más, cómo me vinculo afectivamente con mis clientes, ¿sí? Eso también es sexualidad. El otro olón es el género. El género tiene que ver con cómo nos percibimos, con identidad, con orientación sexual, cómo me percibo, con quién me gusta relacionarme, pero incluso cómo expreso mi identidad. Y eso también lo llevamos a las ventas. ¿Cómo me muestro ante el otro? Si yo, por ejemplo, me visto de cierta manera porque soy mujer, pero me gusta dar cierta proyección de alguna manera. Si yo me visto porque soy hombre, yo te miro ahorita, por ejemplo, con tus lentes te ves así como un intelectual, ¿no? Que no dudo que lo seas, sé que lo eres, pero te da una presencia distinta, ¿no? Si usas un saco. Y no quiere decir que sea lo mejor o lo peor, solamente es que estamos queriendo proyectar y ahí también va inmiscuido el género que es parte de la sexualidad. Y vamos a la parte del erotismo, que es la que creo que mucha gente está ahí como esperando que hablemos. Sí, Ata, y todo eso está muy bien, pero vámonos al erotismo. El erotismo sí es eso que entendemos como comúnmente sexo, y lo voy a aplicar aquí así como de manera indistinta, erotismo y sexo, para que se entienda. Quiero dejar claro que sexo se refiere justamente a condiciones biológicas que nos determinan como hombres, mujeres, machos, hembras. Pero aquí lo vamos a emplear un poco como comúnmente se entiende, ¿sí? Erotismo, sexo. Y entonces, desde ahí, ¿sí? Podemos entender por qué siempre vamos a tener ahí mezcladita nuestra sexualidad en todo lo que hagamos, también cuando vamos a vender. Y vamos a vender desde nuestra sexualidad.
desde cómo me percibo, desde cómo me vivo, desde cómo me siento, desde cómo puedo expresarme, quién soy. Ir integrando una identidad no implica solamente mi identidad sexual, si soy, no sé, hombre, mujer, si me siento, implica todos estos también características sociales que a mí me dicen, por ejemplo, cómo debería ser si soy mujer. ¿Esto cómo nos puede determinar de repente en las ventas, Gus? Por ejemplo, si yo soy mujer, tal vez, adopto técnicas menos agresivas de venta, porque un contexto social me está diciendo que yo, mujer, pues no tendría que ser tan agresiva. Yo tendría que ser tal vez un poco más receptiva, más en la espera, más, ¿sí? Y esto es algo que va determinando, por ejemplo, a muchos hombres en las ventas, ¿no? Eres hombre, vas para adelante, eres echado para adelante, vas directo, una venta más agresiva, tal vez. Sí me voy a entender, se da todo esto de cómo me vivo desde mi sexualidad, incluso en las ventas. No sé si está quedando claro, Guste, por dónde va esto Wow. del sexo y las Sí, ventas. claro que sí, hasta ahí me encanta por dónde va esto, porque efectivamente, dices tú, fíjate, estamos queriendo proyectar con nuestra presencia y vestimenta, eso es cierto, ¿no? Eh, Ujú. quieres proyectar seriedad, quieres proyectar seguridad, eh, el lado, digamos, oscuro o malo, digamos, sería, porque lo hemos visto, ¿no? Se ha visto que eh, alguien llega demasiado atrevido a una entrevista de ventas, ¿no? Ya sea hombre o mujer, ¿no? Entonces, y las cosas se pueden, desviar, ¿no? Podría ser que las cosas ahí resulten, quizás sí en una atracción física inicial, pero eso a la larga puede no ser lo mejor, ¿no? Porque si bien es cierto que la presencia física, la vestimenta adecuada, ¿no? Es bueno para ese primer contacto. En el vendedor consultivo, lo que más pesa o lo que más cuenta son sus conocimientos técnicos, científicos, el aporte que le puede dar a la institución de salud, en este caso, en las ventas médicas, ¿no? Y entonces una vestimenta inadecuada, ¿no? Podría transmitir un mensaje inadecuado. ¿Estás de acuerdo? ¿Hasta ahí? Así es, Gus. Y creo que no solamente, como dices, no solamente es la imagen, cuenta muchísimo nuestros conocimientos, pero ahí también implica cómo nos percibimos. Por ejemplo, si yo me percibo como que las mujeres somos muy inteligentes y somos muy buenas para vender, sí, pues yo voy a tal vez acercarme de manera segura a una venta. Si de repente todo el tiempo a mí me dijeron que las mujeres no son buenas para vender, o al menos no este tipo de ventas que se fue desarrollando, ¿no? Como desde una perspectiva más ¿Eso masculina. decía tu amigo? Dios, alguien se le abrió el micro. Ya. Entonces, sí, gracias. Sí, entonces yo tengo todas estas ideas en mi cabeza, claro que va a impactar de alguna manera en cómo me estoy acercando a mi cliente, en cómo me percibo como vendedora o vendedor, ¿sí? Yo creo, Gus, que siempre estamos todos vendiendo algo, ¿sí? Incluso cómo nos vestimos puede vender una imagen, incluso cómo nos presentamos ante alguien está vendiendo algo, nuestras ideas. Por ejemplo, yo pienso y digo, a ver, yo tengo 19 años como terapeuta. ¿Sí? Yo estoy vendiendo ideas. Todo el tiempo estoy vendiendo ideas. Las vendo de una forma, las vendo de otra, las vendo de otra. ¿Para qué? Para que mi consultante, mi paciente, pueda tal vez ver perspectivas diferentes. Entonces yo estoy vendiendo ideas. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, cómo podemos entender un poco más esto del erotismo, ¿sí? Del sexo y las ventas? Asemejemos esto de la respuesta sexual humana con el ciclo del proceso de ventas, ¿sí? Vamos a hablar, lo voy a decir de manera muy rápida, Gus, para ir entendiendo de por qué estamos hablando de esto. El ciclo de respuesta sexual humana incluye el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución y periodo refractario. Esto es un poco más frecuente en los hombres, pero bueno, ahí existe. Son estas fases de la respuesta, de la curva de respuesta sexual humana. Y creo que un proceso de ventas puede también seguir una curva parecida a esto, ¿sí? En donde podemos encontrar semejanzas. ¿Te parece si hablamos de esas etapas, Luz? Fantástico, claro que sí. Hagamos esa similitud o esa relación que Uh pudiera -huh. existir
entre algunos pasos de los procesos de la venta y la sexualidad humana. Me encanta. Hagámoslo, a Así ver. es. Entonces, a Va. ver, eso me da pie a la primera pregunta, si me lo permites. ¿Cómo se relacionan las fases de la curva respuesta sexual humana con el ciclo de proceso de ventas? Y entonces, si estás de acuerdo, la mecánica puede ser que tú contestas la parte de la sexualidad y yo contesto la parte de las ventas. ¿Te parece bien? Démosle. Ok. Entonces, a ver, la curva de respuesta sexual humana con el ciclo de proceso de ventas. ¿Ok? A ver, ¿cómo dirías tú? Mira, ah, podríamos empezar con el deseo, Gus. El ¿Ok? deseo es la fase inicial de la respuesta sexual humana, ¿sí? ¿Cómo podríamos entender esto? Bueno, es cuando yo empiezo a tener interés en el otro, en la otra persona. Entonces, ¿cómo podríamos asemejarlo en las ventas? Pues cuando empezamos como a ver al cliente y decimos, espérame, creo que esa persona puede ser un buen cliente para mí. En la sexualidad, pues claro que empezamos a decir, ay, como que algo me anda interesando, como que ando teniendo ganitas de acercarme a alguien, o si tienes a alguien en específico, pues ya sabes a quién te quieres acercar, o simplemente empiezas a sentir un poquito como esa intención, ¿sí? De acercarte a alguien, de llegar a hacer algo, tener algo. Esa sería la fase del deseo, ¿sí? En la fase, por ejemplo, de la excitación, ¿cómo lo podríamos entender en ventas? Gus? A ver, bueno, Ayúdame tú con en eso. la primera fase que acabas de decir, la generación de Ujú. leads, pues Ajá. se refiere a captar la atención de los posibles clientes, ¿no? Lanzar anzuelos a nivel de digital, ¿no? Em, generar embudos de ventas donde captamos diferentes personas que pudieran estar interesadas, ¿no? Les ponemos anzuelos o empezamos a captar ese deseo. Ahora Así. sigamos entonces con la siguiente fase, ¿no? La excitación sexual y el primer contacto con un cliente en ventas. Vamos a eso. Claro, mira, ya vimos, ya nos fijamos y dijimos, pues como que sí tengo ganas de acercarme a ese cliente, puede ser un buen cliente, puede ser un buen prospecto, puede ser, ¿no? El prospecto, yo creo que esa persona sí puede ser, ya sea que sea mi pareja o alguien que estoy conociendo, ¿no? Pero entonces ya nos acercamos a esa persona, hacemos ya un contacto directo y podríamos hablar de la excitación, ya es ese primer contacto, ya tengo más ganas de conocer a la persona, ya estoy sintiéndome con muchas ganas de estar ahí, de que me hable de su producto, de conocer más qué es lo que trae, si me debe entender. Y en la excitación, de manera sexual, lo que pasa es que nuestro cuerpo se empieza a preparar de manera fisiológica para dar toda la curva de respuesta. Pero es justamente eso, es acercarnos e ir preparando el terreno. Pues yo aquí lo pondría como eso. Cuando ya estamos con el cliente y preparamos el terreno, en la fase del deseo creo que puede entrar esta parte de las ventas en donde necesitamos ir viendo también, ir investigando a nuestro cliente si también tiene interés en nosotros para darnos una cita o no. Ya en la excitación, ya estamos con el cliente, ya estamos ahí, ya empieza el juego, yo le llamo como este bailecito, ¿no? El bailecito que se puede dar en las ventas en donde no solamente es yo me fijo en mí, yo hablo de mí, yo hablo, no, es este bailecito donde empezamos a interactuar para generar mayor interés una persona por la otra. ¿Sí? Porque yo necesito el interés de mi cliente para que me escuche y luego pasar a la siguiente etapa, ¿no? ¿Sí? Yo necesito ese interés, pero también, pues yo necesito mostrar que también estoy interesada en esa persona y me interesa hacer algún contacto, algún negocio, alguna venta con esa persona. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, fantástico, vamos bien, porque efectivamente, tanto en la sexualidad como en las ventas, cuando hay un primer acercamiento, se requiere que ambas partes tengan interés, ¿no? Es es el comienzo. Vamos bien, muy bien. Entonces, a ver, decías tú que la tercera fase, yo tomé nota acá, la primera es deseo, la siguiente es excitación, la tercera es la meseta, decías. Así es. Ok, a ver, y entonces esta meseta sexual, ¿cómo podemos compararla con la etapa de presentación y demostración en ventas?
Exactamente, es donde le muestras el producto, básicamente, o le muestras tu servicio, ¿sí? Ahí es donde justamente eso que estamos generando, ya hay atracción, ya hay interés, ya estamos ahí, ya estamos en el momento, ya tienes a tu cliente ahí. Empiezas a generar empiezas a decir por qué es bueno tu producto, por qué está bien que te compre, por qué tu servicio debería tenerlo, por qué, sí, y empiezas a demostrar todas estas habilidades, todas estas características no solo de tu producto o servicio, sino de por qué es importante que esté, por ejemplo, ahí contigo. Es donde necesitamos mantener todavía el interés, es donde empezamos a subir y subir y subir el interés de nuestro cliente por comprarnos o por obtener nuestro servicio. En la parte sexual, Gus, es justamente donde estamos haciendo un montón de cosas. Ya está la excitación presente, o sea, ya está el interés, ya están las ganas, ya mi cuerpo quiere estar ahí, ya tengo ganas de estar ahí, ¿sí? Entonces empezamos a subir y subir y subir esa curva, esa energía, ¿sí? En la sexualidad vamos generando la energía para llegar al clímax donde esa energía se va a soltar, por así decirlo, ¿sí? En la venta también vamos generando ese contexto en donde el cliente se interesa, se interesa, se interesa, se interesa, se interesa para llegar a esa otra etapa que ya debes tener por ahí porque también estabas tomando nota, que a veces creemos que es la más importante, pero tanto en las ventas como en la sexualidad, en una práctica erótica, son importantes todas las etapas, ¿sí? Desde que si yo puedo tener, presentar este interés por la persona, desde donde ya estamos teniendo este primer contacto, cuido, mantengo las ganas de que esté ahí y mantengo y voy subiendo este interés porque la persona quiera cerrar una venta conmigo. ¿Sí? Ahí vamos ya en la tercera etapa, Gus. Muy bien, vamos por la cuarta. Échale. Pero antes de pasar a la cuarta, las personas que están aquí en Zoom pueden hacer preguntas o comentarios en el chat por escrito, ¿ok? Aquí en el chat del Zoom, por favor, por escrito, que yo estaré contento de pasarle las preguntas o comentarios a la doctora Atay. Ok, vamos entonces por la parte culminante, ¿no? Que sería el cierre de la venta, ¿no? Y entonces yo te preguntaría, ¿qué similitudes existe entre el orgasmo y el cierre de la venta? Fíjate que aquí también hay un detalle bien padre y creo que puede ser un gran mito que es tanto en las ventas como en la sexualidad. Ahí te va. Ok, vamos, ya dijimos que mantuvimos así el interés subiendo, 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 subiendo y ya está la persona así de, sí, quiero comprarte, sí, quiero tu servicio, ya está el cliente, ya lo convencimos, ¿no? Y entonces, ¿qué crees? Subimos tanto la curva, subimos tanto el interés del cliente y pum, y pum. Llegamos a ese momento, pero a veces creemos que ese es el momento y a veces así como lo decías, ¿no? Es el momento culminante, como si ahí termina, como si es el único objetivo de todo lo que estoy haciendo. Y si bien, claro, que quiero vender, ¿sí? Pasa algo en la sexualidad como en las ventas. Si yo solamente llego a ese punto y me olvido de las otras fases o me olvido de lo demás, ¿sí? O si yo solamente me quiero enfocar a ese punto, probablemente no llegue, Gus. ¿Por qué? Porque no he preparado todo el terreno para llegar. Y así como les digo, es una curva que necesitamos ir subiendo para que cuando esté en el punto clímax, ahí se logre esa acción que buscamos, siempre necesitamos tener en cuenta todas estas etapas previas, que el previo no quiere decir que es menos importante. Y eso me gustaría también dejarlo claro, porque creo que es importante en las ventas como en la sexualidad. Algunas personas tienen estas estrategias de venta que a mí me parecen un tanto agresivas, ¿no? Llegan de repente, me ha tocado en algún networking y ni siquiera te preguntan el nombre y nomás te dicen, bueno, ¿de qué es tu negocio? Cuéntame porque yo tengo negocio de tal. Y yo, pues no vas a vender nada. O sea, conmigo no te voy a comprar, no vas a vender nada. ¿Por qué? Porque estás olvidándote de cuando menos ir teniendo esta conexión con la otra persona. De ahí la importancia, Gus, de las interacciones, pensar en que las ventas es una interacción entre personas, es una relación personal, ¿sí? También en la sexualidad estamos relacionándonos de persona a persona con nuestras subjetividades. Y entonces, si yo no me intereso en ti sin siquiera pedirte tu nombre,
sin siquiera conocer un poquito de ti, pues yo aquí lo asemejo, Gus, casi una violación, ¿no? O sea, tú lo que quieres es llegar, no se va a lograr el objetivo, ¿sí? O sea, pues no me voy a dejar, ¿sí me voy a entender? No voy a estar en la disposición de que me vendas algo, ¿sí? Si no estás llevando este proceso. Ojo, las etapas pueden ir variando de acuerdo a tu expertise, de acuerdo a tu conocimiento, pueden ir variando de tiempo, pueden ir variando. También si nos quedamos en una meseta muy larga, pues sí, le mostraste un montón de cosas, hablaron de un montón de cosas y nunca llegaste al punto culminante de la venta. ¿Sí? Y a veces ahí, pues se hablan de hasta de unas disfunciones sexuales, que si te parece, Gus, podemos luego hacer otro programa hablando un poco de estos errores de los vendedores y cómo los podemos asemejar a ciertas disfunciones sexuales o de los aciertos que nos pueden servir mucho para vender y conectar mejor con nuestras relaciones. Pero eso igual, si quieres, lo ponemos en otro lado. Regresemos o en otro podcast, si me quieres volver a invitar. Con Este, mucho gusto, con mucho gusto. eso es Seguramente va a haber bueno. muchas reacciones de aquí, Ojalá. por lo innovador que está haciendo este episodio en particular. Ok, entonces sigue la fase de la resolución, ¿verdad? Así es. Este, y yo te preguntaría, ¿en qué se asemeja esta fase de la resolución al seguimiento postventa? Yo creo que tú sabes y tienes muy claro, Gus, la importancia del seguimiento postventa, ¿cierto? Dime desde las ventas, yo quiero preguntarte a ti para ir haciendo esta similitud. Dime desde las ventas, ¿cuál es la importancia de este seguimiento postventas, Gus? Para irlo Claro, poniendo en la sexualidad. o sea, aquí implica asegurarnos de que el cliente está satisfecho, de que el cliente utiliza nuestros dispositivos, equipos médicos de la forma adecuada, de que el cliente incluso puede recomendarnos con otros clientes, ¿ok? Entonces, puede ser que lo que se trata aquí es de fidelizar al cliente, ¿ok? De acuerdo. De tenerlo a él contento y que nos siga comprando otros productos. ¿Cómo es esto? Perfecto, me encanta. Y ahí te va. ¿Por qué te decía que a veces nos centramos solo en el orgasmo o en el cierre de la venta y nos olvidamos de las otras fases? Y esta fase es súper importante. Tú lo estás diciendo, quiero saber si mi cliente está satisfecho. Quiero saber si la persona, y ya sonreíste, ya sabes, ¿no? ¿Por dónde va? Entonces, quiero ver si realmente la persona está bien con lo que sucedió, con lo que hicimos, con lo que generamos. Quiero saber si fue de utilidad lo que yo le estoy vendiendo, lo que yo le estoy ofreciendo. En la parte de la sexualidad, justamente es cuando después del orgasmo empieza todo el movimiento fisiológico que se dio en nuestro cuerpo, empieza a regresar a su estado basal, es decir, la sangre que se fue a nuestras áreas genitales, por ejemplo, toda esta respuesta fisiológica de nuestro cuerpo durante la excitación, la meseta, el orgasmo, ¿sí? Empieza a regresar, pero a veces olvidamos esta fase. Y yo a veces les digo, es como cuando después del orgasmo te volteas y a dormir. O después del orgasmo te volteas, te paras, te cambias y te vas. ¿Cómo nos sentimos con eso, Gus? Yo así lo veo como cuando justamente alguien llega, me vende y se olvida de mí. ¿Sí? Y yo lo he vivido, o sea, yo como cliente, ¿no? Y yo digo, es que nomás te importaba vender, nomás te importaba que te depositara, en cuanto te deposito me dices, sí, ahí está, y te olvidas de mí, ¿sí? Entonces es bien importante esta etapa de la postventa, asegurarnos de que hubo satisfacción en la persona. ¿Eso cómo nos ayuda en las ventas, Gus? Pues para saber si va a volver a comprarnos, para saber si va a volver con nosotros, para saber si tiene ganas de seguir comprando con nosotros, de seguir teniendo nuevamente este proceso, este ciclo de ventas o en la sexualidad, de saber si realmente va a tener ganas de seguir estando con nosotros en este erotismo y compartiendo su erotismo. Por eso te digo, son bien importantes ir siguiendo estas etapas, todas son importantes. No nos centremos únicamente como el orgasmo, como el cierre de la venta, es lo único que me importa. Espérame, si haces una buena etapa de resolución, una buena etapa postventa, el abracito, el me quedo tantito, el me espero, el apapacho después de, ¿ves que sí sabías por dónde iba? ¿Sí? El apapacho a mi cliente después de, ¿sí?
no me hace sentir como únicamente lo que querías era venderme y votarme. ¿Me doy a entender? De ahí la importancia. Por eso les hago esta similitud en donde, sí, pues como dice el meme, muy rico y todo, pero me paro, me visto, me voy, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos sentimos? Como utilizados, como Usados. utilizadas, exactamente. Entonces, sí vamos entendiendo cómo puede ser también, y esto vuelvo al punto. Todo esto es porque también en un proceso de ventas estamos tratando con personas que no quitamos toda nuestra subjetividad para presentarnos ante otra persona, ¿sí? Y ojo, porque claro que nos gusta, sí, nos gusta comprar, pero no nos encanta que nos estén tratando de vender. Y entonces imagínate una persona que llega así, súper agresivo, queriendo llegar únicamente al cierre de la venta, únicamente yo quiero llegar incluso solo a mi orgasmo. No me interesa después si tú estuviste bien o no estuviste bien o cómo te sentiste, ¿sí? Pues cómo nos vamos a sentir. Pues no vamos a tener ganas de volver a comprar. Pues sí, muy padre tu producto y todo, no te vuelvo a comprar, no me interesa volverte a comprar, ¿no? Entonces, sí somos personas integrales llegando a comprar o a vender con otras personas integrales, con todo lo que somos. Y la sexualidad es parte de nosotros como personas. No, no la podemos quitar. Desde antes de nacer hasta que morimos, ¿no? ¿Cómo ves? Muy bien. A ver, tú nos hablabas del periodo refractario. Ujú. Y honestamente yo este término nunca lo había escuchado. Ok, Platícanos, ¿cómo podemos ok, comparar este periodo refractario con la reflexión y el proceso de ventas, bien. doctora? El periodo refractario es esta parte, es este tiempo en el que vuelve nuestro cuerpo a estar dispuesto para dar nuevamente la respuesta sexual, ¿sí? Dependiendo de la edad, pues puede tardar un poco más, un poco menos, a los 15, a los 20, no hombre, ¿cuál periodo refractario? Dura un minuto y vamos otra vez, ¿no? Conforme vamos avanzando en la edad, este periodo refractario puede durar más. Este periodo refractario se habla que es más frecuente en hombres porque regularmente viene después de una eyaculación, ¿sí? O sea, tú ya diste tu todo y entonces necesita nuevamente tu cuerpo un tiempo para volver a dar la respuesta. ¿Cómo lo podemos asemejar con las ventas? Aquí es donde entonces reflexionamos, ¿sí? Si quiero ¿qué hice bien? ¿Qué no hice bien? ¿Qué me gustaría volver a aplicar? ¿Qué me gustaría, qué podría mejorar? ¿Qué creo que fue un hitazo? Y entonces por eso mi cliente quiso comprarme a mí, se cerró la venta. Es este proceso en el que luego vamos a volver quizás con el cliente o con algún otro cliente, porque pues aquí no juzgamos, ¿no? No juzgamos la monogamia o la no monogamia de clientes. Si vamos a volver con nuestro mismo cliente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo necesitamos para estar otra vez listos, para poder ir nuevamente y ofrecerle algún otro servicio o algún otro producto? Es ese proceso reflexivo que siempre debe existir en un proceso de ventas, donde entonces vemos para ir mejorando e ir viendo qué podemos hacer mejor para volverle a vender al mismo cliente que tal vez ya le vendimos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar? Ir dando también este seguimiento de cómo puedo yo hacer una mejor venta la próxima vez. ¿Cómo puedo dar un mejor performance la próxima vez? Ok, muy bien. Ok. A ver, doctora, eh, ahora hablemos un poquito de los errores. ¿Te parece bien? Ahora, De los ahora, errores del vendedor y cómo lo podemos ir también trasladando en este ejercicio que estamos haciendo. Ok, a ver, y nosotros en nuestro instituto enseñamos que en la técnica de ventas IBM son básicamente 5 etapas, ¿ok? 5 pasos de la técnica de ventas, que es el rompehielos, problema, necesidad, producto, beneficio, prueba, apoyo y cierre. Entonces hagamos, si ok. te parece bien, el mismo ejercicio que venimos haciendo con estas 5 fases. ¿Te gusta en relación a los errores que se pueden cometer? ¿Te Ahora, parece bien? Ahora fíjate, hablemos entonces del rompehielos, ¿no? Un rompehielos que no se ejecuta adecuadamente, ¿no? Que no llega el vendedor y busca romper esa tensión inicial que existe en una conversación entre dos personas, hablando de algún tema, desde un tema como el clima o alguna investigación previa que hizo el vendedor, ¿no? El LinkedIn sobre algún
artículo que publicó el doctor o algo que sea de interés para ambos o un hobby que donde sabes que le gusta. Ese es un rompehielos, ¿no? Que podría funcionar. Un error del vendedor es no usar ningún rompehielos, ¿no? Ir, como decías hace rato, a lo que te truje, chencha, y pues no puede ser eso un error. ¿Cómo lo traducirías tú en el tema de la sexualidad? Fíjate que en el tema de la sexualidad, y vuelvo al punto como en las ventas, si nosotros no nos interesamos en la otra persona, en qué es lo que quiere, qué es lo que, sí, tú decías algo, sí, hay que romper el hielo tal vez con algo que a la otra persona le interese. Hablemos de los intereses de las dos personas, pero también interésate en lo que la otra persona quiere, necesita, le gusta para ir rompiendo el hielo. Vuelvo al punto, Gus. Somos personas, nos gusta el interés de la otra persona, nos gusta saber que la otra persona ya vio un poquito de nosotros o al menos nos ha observado. Yo lo veo, por ejemplo, en el tema de relaciones, Gus, en donde las personas, ¿sí? Cuando ya se acercan a alguien, te voy a hablar como de las generaciones tal vez un poco más nuevas, se acercan a alguien y luego es como de, pásame tu Insta, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ir a stalkear en Insta, ¿sí? Vamos a ir a ver qué publica, qué hace, cómo lo hace, qué es lo que más, si ha viajado, si no, si sube fotos de platillos, ¿sí? Entonces, eso muestra un interés en la otra persona. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, en el proceso de ventas? Lo hablábamos un poquito. Pues primero investigas, ¿no? Investigas cuáles son, si bien investigas a la empresa, tal vez quizás también puedas investigar un poco a la persona. Y no me refiero de andarse metiendo a stalkear toda la gente, pero sí observar, por ejemplo, eso es algo fantástico. Si tú, por ejemplo, llegas a una oficina, Gus, ¿cómo puede funcionar esto? Llegas a una oficina, la oficina del cliente escanea, exacto, escanea si tiene fotos de sus hijos, si tiene fotos de la familia, si tiene una medalla de fútbol, si tiene, no sé, ¿sí? Y entonces empiezas a ver cuáles son los intereses de la persona para poder romper el hielo. No necesariamente es llegar y decir, bueno, pues entonces, este, fíjate que mi empresa y la. Esto a mí me ha pasado, Gus, por ejemplo, en sesiones, ¿no? Como de Go Business y así, estas reuniones de networking, en donde, bueno, pues yo empiezo como de, bueno, cuéntame un poco de ti, y entonces te voy a pasar mi presentación. Y yo, no, yo quiero saber un poco de ti como persona. Cuéntame un poquito de ti, que ojo, no se trata de tú platícame todo. Obviamente yo ya tengo elementos de observación, quizás si es que no hice una investigación previa, tengo elementos de observación que me llevan a tratar de conocerte un poquito y saber por dónde entrar. Todas las personas tenemos un lugar, un canal de entrada, ¿sí? Y entonces es importante irlo identificando. Con esto no quiere decir que tienes que hacerte un súper experto mentalista y adivinar a la otra persona, no, solo observar qué le gusta, cuáles son sus intereses y con eso podemos hacer un muy buen rompehielos. Uh-huh. Y me gusta porque efectivamente lo que se busca es crear al principio ese vínculo, ¿no? Esa comunicación afectiva quizás, donde se empieza a generar esa química, ¿no? De, Así es. me cae bien, no me cae bien, ¿no? Y por el contrario, lo que llamaría yo un vendedor precoz, ¿no? Donde quiere ir rápido, como dice, te mando mi presentación y te mando mis productos, mis catálogos, aquí están los precios, aquí es donde tienes que depositar, ¿no? Pues lleva un Exactamente. proceso, ¿no? Exactamente, y esto del vendedor precoz me encanta porque es justamente esta analogía bien bonita, ¿sí? En donde, ¿qué pasa con un vendedor precoz? Es como, sí, te lo lanzo todo, pero tú no me vas a comprar porque no quedaste satisfecho, porque pues puedes, porque no sé, tú dime, Gus, que nos compartan ahí quienes nos están escuchando, si han tenido una experiencia con algún vendedor precoz o con alguna persona precoz. ¿Cómo nos quedamos después de eso? Es como, ay, pues mira, si bien te va, te digo, pues muy bonito y todo, muchas gracias, ¿sí? Y si no, simplemente no vuelvo a tener esta interacción contigo. ¿Por qué? Porque no me interesa que no vayas eh, intentando
hacer esta vinculación conmigo, ¿sí? Y a veces cuando son vendedores precoces, como pasa en el caso de la sexualidad, a veces traen tanta ansiedad, Gus, que van rápido, 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 rápido. Lo que quiero es culminar la venta, lo que quiero es culminar, lo que quiero es llegar. Y pues sí, si lo que quieres es llegar, pues no sé si llegues, tú sí vas a creer que ya culminaste la venta, pero no sé si tu cliente realmente quedó convencido o convencida de que se hizo una buena labor para hacer un buen cierre de venta, ¿sí? Entonces, creo que de ahí es bien importante también no ser vendedores precoces. Exacto. A ver, ahí la doctora lanzó una pregunta para los que nos están escuchando, ¿ok? Si alguno tiene algún caso aquí en el chat del Zoom, pueden hacerlo. Ok, a ver, ¿por qué es crucial? Ya en la segunda fase, que es el problema de necesidad, doctora, yo te diría, ¿por qué es crucial que un vendedor escuche activamente para entender las necesidades del cliente? ¿Y cómo esto lo relacionamos con los problemas comunes en la intimidad? Súper, fíjate, porque es crucial. Creo que de esto tú nos puedes decir y ya lo hemos estado hablando. Si tú no identificas adecuadamente la necesidad de tu cliente, Satisfecho. no vas a poder satisfacerla, no vas a saber cómo llegar a ello. Y ojo, también las necesidades de nuestros clientes son súper particulares. Hay que ir identificando esas necesidades particulares de nuestros clientes. Pues igual en la sexualidad. Si yo no identifico cómo le gusta a mi pareja, cómo se siente bien mi pareja. Y muchas veces yo me puedo centrar únicamente en como yo soy el mero, mero, mero super petatero de las ventas, entonces yo llego y vendo porque estas son las mejores técnicas. Pues sí, puedes traer muy buenas técnicas, pero si tu cliente o tu pareja en ese momento tiene otras necesidades, vamos a volver a no llegar satisfactoriamente a un punto que queremos llegar. No vas a satisfacer sus necesidades si no las conoces. Esto es bien importante dejarlo claro, tanto en las ventas, Gus, como en las interacciones personales, ¿sí? Y por eso nos basamos en el primero, rompo hielo, observo, reviso, veo tus intereses, pero también escucho activamente tus necesidades. No sé si les ha pasado, y por aquí tal vez hay algunos médicos que yo creo que ya no muchos son así, pero a mí me ha pasado, ¿no? Y trabajé mucho tiempo con médicos y me pasaba de, por ejemplo, llegamos con el médico y le empiezan a decir, pues fíjese doctor que me duele la rodilla y también me duele un oído y también me duele, muy bien, ya sé qué tienes y ahí te va, yo tengo la solución, te dice así, pero ahí está tu tratamiento, ¿no? Híjole, ¿y qué tal que le dolía la rodilla y el ojo y el oído y tenía dolor de panza y tenía náuseas y tenía, y entonces tal vez el diagnóstico es distinto, así yo solamente escucho que le duele la rodilla y le duele el oído, ¿me doy a entender? Y entonces, si mi diagnóstico es distinto, mi tratamiento va a ser distinto. De ahí la importancia de escuchar realmente la necesidad de nuestro cliente para poder dar, voy a hacer esta analogía, un buen tratamiento, para poder dar un buen abordaje de satisfacción de su necesidad, ¿sí? O poder satisfacer eso que la persona está tal vez buscando satisfacer con nosotros en una interacción erótica. Ok. La importancia de escuchar, ¿cierto? La importancia de la escuchar. Y la escucha activa es el principio de la empatía, ¿sabes? De generar y lograr empatía. Y fíjate, a eso va mi siguiente pregunta. ¿Cómo lo puede el vendedor lograr construir una relación sólida con sus clientes y cómo lo trasladamos esto a la parte de la sexualidad? Me gustaría contestar esto desde la parte de ventas, porque tiene mucha similitud y es que es crear confianza, ¿no? Crear empatía, escuchar, como ya lo hemos venido diciendo, esa comunicación efectiva, ¿no? Entre el cliente, pero subrayando la palabra confianza. Ganarse la confianza del cliente es como se logran consolidar las relaciones a largo plazo, se logra la recompra, se logra un cliente satisfecho y un cliente fidelizado, ¿no? En el caso de la sexualidad, doctora, Todo eso, igual, con la igual. empatía. Se logra la fidelidad del cliente, lo acabas de decir. Se logra la fidelidad de que quiera volver con nosotros, que quiera volver a tener esa sensación satisfactoria, ¿sí?
Y justamente dices algo súper importante, generar confianza y empatía. En el proceso de ventas es fundamental. Por ahí dice, no le vendemos a otras personas, le vendemos a amigos, ¿sí? Amigos probablemente no sean los grandes amigos de la infancia, pero sí, ya hay una confianza, sabes que la persona, conoces características de la persona que te ayudan a decir, bueno, sí, Gus tiene un instituto de ventas médicas, es el non plus ultra, pero aparte, ¿sabes qué? Sé que es una persona responsable, porque lo conozco como persona también fuera de únicamente tal vez si me dio clases o si solo lo vi en los podcasts o si solo tuve por ahí una charla de que fui y lo escuché en una charla. Yo sé que Gus es un hombre responsable, me doy a entender. Son características de personalidad que a mí me van a generar confianza, me van a generar empatía porque digo, sí, si es una persona responsable y a mí también me gusta la responsabilidad, digo, mira, podemos chambear bien Gus y yo. ¿Por qué? Porque yo también soy responsable, a mí me gusta ser responsable. Eso no quiere decir que seamos iguales, pero sí podemos encontrar puntos de similitud y de empatía con la otra persona. Y entonces a mí conocer a la persona me ayuda a confiar, ¿sí? ¿Cómo puedo generar que esa persona quiera, esté aquí fielmente conmigo cuando confía, cuando sabe que le escucho, cuando sabe que le atiendo, cuando sabe que se puede acercar a mí en cualquier momento y que, bueno, tal vez no puedo tener todas las respuestas, pero tal vez voy a hacer algo importante para resolver o dar solución a su solicitud o le voy a mostrar o voy a investigar, me voy a interesar en cuáles son las necesidades de esa persona para tratar de darle una satisfacción a las mismas. Entonces creo que en las ventas y en el sexo es algo muy similar, o en las relaciones, por ejemplo, afectivas o interpersonales. No podemos llegar únicamente, bueno, hay quien sí puede, pues, pero ya estamos hablando de otras cosas, como simplemente llegar y vámonos a lo que te truje. Pues a veces pueden salir ventas así, ¿eh? Pero no sé si nos volvamos a encontrar o tal vez solo sea fortuito. ¿Qué tal que dentro de 10 años digo, tú me vendiste algo, quiero volver a comprarte? Pues sí, pero ya es otro tipo de interacción, ¿no? Se pueden dar esas ventas de una noche, esas ventas de una tarde, ¿no? Puede ser, pero creo que puede ser algo mucho más efectivo si vamos siguiendo este proceso de crear empatía y crear confianza para generar la fidelidad de nuestros consultantes, de nuestras personas clientes, de nuestras interacciones o nuestras conexiones con las personas. Ok, muy bien. A ver, doctora, un vendedor consultivo exitoso sigue preparándose, sigue estudiando, sigue aprendiendo nuevas técnicas, lee, asiste a seminarios, se prepara, ¿ok? No deja las cosas al azar o a la corazonada o la intuición. ¿Cómo se puede traducir esto en la parte donde tú eres experta de la sexualidad? Fíjate que me encanta esto que dices porque creo que muchas personas creen que porque ya tuvieron interacciones sexuales ya saben hacerlo fabuloso, ¿no? Y muchas veces esto no es así. Creo que justamente el otro día escuchaba uno de los capítulos de tu podcast, Gus, y hablabas de que sí, como que antes era, nada más se creía que pues ya si eres simpático, si eres buena onda, dicharachero, vas a ser un buen vendedor. Y mencionabas justamente que la metodología le puede ganar incluso a esa simpatía de las personas, ¿sí? Ojo, porque aquí viene algo bien importante. Si no conocemos lo que estamos tratando de vender, nuestro servicio, nuestro producto, ¿sí? No vamos a llegar también a venderlo de una manera adecuada. ¿Cómo lo traducimos esto a la sexualidad? Es importante siempre seguirnos formando en sexualidad, seguir conociendo nuestro cuerpo. Fíjate que quiero aprovechar aquí porque fíjate que justamente ayer fue el Día Internacional del Orgasmo Femenino y en el marco de este día tenemos este podcast tan bonito. Sí, fíjate que muchas veces este desconocimiento, en el caso de la sexualidad, el desconocimiento del cuerpo, de nuestro funcionamiento, sí, sexual y erótico, nos lleva a no alcanzar estos buenos niveles de placer, a no llegar a estos orgasmos. Y fíjate, el orgasmo, y esto lo quiero poner así también como en las ventas, el orgasmo, Gus, es una consecuencia de llevar adecuadamente las etapas previas. Y creo que funciona también para las ventas, Gus. Si tú cierras una venta, llegas a ese cierre, esa culminación, en realidad es solo el resultado
de ir generando, ir haciendo adecuadamente estas etapas previas para llegar ahí. Y para hacer estas etapas previas, para llegar a este orgasmo, para tener este placer, es bien importante conocer, en el caso de la sexualidad, nuestro cuerpo, cómo funciona, hacernos cargo de ello. Es decir, si yo no conozco mi cuerpo, pues me toca estudiar tal vez un poco más de sexualidad, tal vez un poco más de anatomía, tal vez explorar un poco más mi cuerpo. Y eso también aplica para hombres, Gus. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura está muy genitalizado todo. Es decir, creemos que muchas veces, o sea, en los hombres es como sexo, genitales, ¿no? Incluso debe haber una erección en genitales y entonces eso, si no hay eso, no hay sexo, ¿no? No hay algo placentero, no hay algo así. Y es importante conocer, por ejemplo, las etapas del ciclo de respuesta sexual humana, pero también conocer las etapas en cómo va modificando a lo largo de la vida nuestra sexualidad. Y todo este conocimiento nos va ayudando a vivir de una manera satisfactoria nuestra sexualidad. Creo que en las ventas podría ser algo muy similar. Entre más yo conozca de ventas, más puedo, ¿sí?, tener éxito en las ventas. Es importante seguirme formando siempre. A veces llegamos como al, pues yo ya tengo una buena técnica, yo ya no necesito. Y yo creo que ahí tú puedes también apoyar, Gus, en el sentido de que, te digo, yo te he estado escuchando en tus podcasts y creo que traes una perspectiva similar en este sentido. Y creo que pues no es casualidad si es parte de lo que enseñas en tu instituto. Seguir aprendiendo siempre. Podemos ya tener mucho conocimiento en algo, pero por ejemplo, yo te lo comparto. Yo sí tengo 19 años como terapeuta, tengo 20 años como profesora, o sea, en la docencia, y de todas maneras sigo aprendiendo. ¿Sí? Entro al rollo del emprendimiento y bueno, soy una asidua, estar estudiando, estar conociendo de negocios, de emprendimientos, de ventas, de sí, y entonces es seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque al rato puedo mejorar incluso mi trabajo profesional en la psicología clínica, en la sexología, en el acompañamiento psicoterapéutico, con algunas técnicas o con algunas cosas que yo pueda aprender, por ejemplo, de negocios, de ventas. Yo te digo, pues todos estamos vendiendo algo. Yo vendo ideas, ¿sí? Yo vendo esta idea de es importante que cuides tu salud mental. Yo también estoy vendiendo. Entonces, si yo sé de ventas, pues tal vez voy a hacer que llegue mejor mi mensaje a las personas que yo necesito que llegue ese mensaje de salud. Y fíjate que a mí me parece súper interesante, Gus, y aquí ya voy a aplaudirte un montón, y no es planeado, eso sí, no sé, no es nada planeado, pero voy a aplaudirte un montón porque creo que esta labor que tú haces es bien importante. A los profesionales de la salud no nos enseñan a vender, no nos enseñan a vender, nos enseñan a cuidar la salud, pero no nos enseñan a vender. Y creo que actualmente es una necesidad tener claridad de que estamos vendiendo algo si queremos trabajar. Ahorita están las redes sociales, que es uno de los mejores lugares de venta, o sea, en los que podemos vender. Todo el mundo está en redes sociales, todo el mundo está en internet, y es importante ir conociendo estas estrategias de venta, estrategias como desarrollo de mi marca personal, estrategias como ir viendo cómo yo puedo llegar a mi segmentación, a los clientes que yo quiero, ir haciendo la segmentación de clientes. Sí me doy en la segmentación de mercado, sí me doy a entender, o sea, sí, yo sé de mi área, pero creo que actualmente es súper necesario, Gus, aprender también a cómo vender nuestros productos y nuestros servicios, porque ya no es algo como de, pues bueno, deja ver si se me antoja o si sé, como que yo no sé vender. Fíjate que yo era una de esas personas, yo decía, es que yo no soy buena para las ventas, es que yo no soy buena para las ventas. Hasta que un día dije, pero si te la pasas vendiendo ideas en el salón de clases, te la pasas vendiendo ideas en el consultorio. Claro, claro que necesito aprender más de ventas, porque vendo conocimiento, vendo ideas, ¿me entender? Entonces, siempre estamos vendiendo algo. Buenísimo, doctora Ataí. El tiempo se nos acaba, pero me gustaría, a manera de resumen o a ver, aquí hay un comentario, Mariana G. dice, me encantaron las analogías, muy claras las explicaciones, gracias. Súper, qué bueno que te gustaron, Mariana. Muchas gracias por tu comentario. Gracias, Mariana, por estar aquí presente y escucharnos. A ver, entonces,
A manera de resumen o de comentario final, mi estimada doctora Ataí, ¿qué consejo le darías tú a un vendedor, a un vendedor consultivo, para que aproveche de manera adecuada, ¿no?, la parte de su sexualidad para mejorar su productividad en el área de ventas, doctora? Yo te diría, prepárate, como lo que yo decía al inicio, trabajo duro, pero prepárate y trabaja mucho en tu crecimiento personal. Vamos a venderle a personas desde personas lo que vendas. Prepárate en tu crecimiento personal. Soy una fiel creyente de que el crecimiento personal te ayuda para lo que quieras. Si tú te trabajas, si tú vas creciendo como persona, te preocupas por tu salud física, pero tu salud mental, pero tu salud espiritual, como lo entiendas por espiritual, si tú eres mejor persona, todo lo que hagas va a ser mejor. Y conforme vayas creciendo, vas a ir sabiendo quién eres y de ahí el ser genuinos. Hay que vender desde lo que eres. No necesitas cambiarte de ser una personalidad distinta para vender. Vas a vender desde lo genuino. Y creo que actualmente, Gus, es algo que vende mucho. Si tú eres genuino, vendes, no importa, de repente escuchamos y dices, fulanito no tiene la mejor voz, pero es genuino, sí, el cantante fulanito es genuino, vende, creo que eso es algo importante. Y entonces, cuando tú eres genuino, cuando tú eres genuina, cuando vendes desde lo que eres, sí, va a ser más sencillo conectar con la gente. Entonces, para mí es ese caminito, Gus, para mí sería ese caminito. Preocúpense por estudiar, por seguirse preparando, pero por su crecimiento personal, va a ayudar en todo. Yo tengo una frase que me encantaría compartirles aquí, ¿sí? Porque personas sanas, cuando nos sentimos libres, cuando sentimos, conocemos lo que somos genuinos, desde ahí nos presentamos, personas sanas somos más felices y personas felices somos más productivas, pues. Y entonces, pues si andamos buscando productividad, pues creo que tenemos la respuesta. A ver, la anoté aquí. Personas Échale. sanas somos más felices y personas Ujú. felices somos más productivas. ¿Sí? Así es, así es. Muy bien, pues con eso nos despedimos, Ahí. Platícale a la gente de tus servicios, por favor, y dónde te pueden localizar. Claro que sí, me encuentran en mis servicios particulares, son como sexóloga y psicoterapeuta, en DRA. O DRA-Ataí Coronado en Facebook o en Instagram, pero también les invito a que sigan mi centro. Tenemos un centro que se llama Centro Integral de Salud y Sexualidad, donde abordamos desde la parte clínica, la parte educativa y hasta la parte formativa, ¿sí?, estos aspectos de salud integral. Entonces ahí tenemos, pueden seguir nuestras redes. ¿Cuál es? CIS en línea, así me buscan. CISS, de Centro Integral de Salud y Sexualidad. CIS en línea, todo junto. Así me encuentran en todas las redes sociales. Se encuentran al centro, en Insta, en Facebook, en TikTok. Estamos empezando a subir material bien padre para poder seguirnos formando y estar tomando conciencia de la importancia de una salud integral. Ok, CIS en línea, CIS Así es. en línea, así es como te encuentro. CISS, Centro SS, Integral de Salud y Sexualidad. Ajá, ok, CIS, con doble S. con doble CIS S. en línea. Ujú. Ah, Van a encontrar ahí el cisnecito en el logo, un cisnecito, de un hecho. cisnecito, vale. Ajá. Y en lo personal como DRA Ataí Coronado. Así es, como DRA Ataí Coronado, también ahí encuentran en Facebook, en Insta, y ahí también hay contenido que luego compartimos. Y ahí pueden ver dónde ando, Gus, porque luego ando bien activa yo, haciendo de todo un poco. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por haber estado el día de hoy con nosotros, con un tema muy interesante y creo que da pauta para en el siguiente ciclo volverte a invitar para que continuemos en esta conversación, porque hay muchos aristas, sin duda, de este interesante tema. Gracias a todos por conectarse y como yo siempre digo y me despido con la pingüi señal, doctora, te la digo, mira, es así, doble así y aquí, ¿ok? Entonces Ok, decimos, va. las ventas son nuestro estilo de vida. Súper, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Gracias a todos Muchas por gracias. conectarse. Gracias, doctora. Hasta pronto. Adiós.